Bien, Augusto, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Sudaca. Lo primero que quiero hablar contigo es, eh, Roots Foods tiene como elemento central la papa, en un país donde se importa papa, ¿no? O sea, siendo un país productor de papa durante tantos años, los restaurantes suelen importar del extranjero. ¿Cómo responde Roots Foods ante esta situación? ¿Qué tal, Samantha? A ver, te cuento un poco de este emprendimiento y el por qué, ¿no? Y las diferencias que hay sobre los productos que se suelen importar. Eh, Roots hace otro tipo de papas distinto al que se suele importar. El que se importa es básicamente son las papas en tiras, que son las papas prefritas que las utilizas para pollerías y todas estas cosas. Eh, que son distintas a las papas nativas que podemos tener en Perú, ¿no? Eh, lo que ha hecho Roots es acoger más las papas nativas como tal y darles valor agregado transformándolas, pero no hacia papas de fritura, porque la verdad es que era un poco difícil competir contra esas papas que vienen importadas básicamente de Bélgica, de Holanda, de Estados Unidos y de otros sitios también. Entonces, lo que hace Roots es utiliza papas nativas como tal que no hay en otros países y lo que hace es procesarlas, pero para utilizarlas como bases para purés, causas, papas rellenas, ñoquis y demás preparaciones, cremas, tortillas, soufflés y cosas por el estilo. Eh, sí, esa fue una de las cosas que nos llamó la atención cuando iniciamos el proyecto, y era el por qué, siendo el Perú el que tiene, no sé, más de 3.000 variedades de papas, el que le dio las papas al mundo y todo, sea el país que importa, creo, como 50.000 toneladas de papas. Creo que producimos, si no me equivoco, alrededor de 2 millones de toneladas de papas, si no me equivoco. Este, entonces nos parecía rarísimo que se estuviese haciendo esto, ¿no? Y no se utilizasen las papas directamente, o sea, comprar tus papas en el mercado, cortarlas y freírlas, y un poco te empezabas a dar cuenta de que era imposible poder llegar a los precios de las papas en tiras convencionales, o sea, que importamos. Y es por los rendimientos de la productividad que tienen en otros países, cosa que nosotros no tenemos. O sea, nuestro nivel de tecnificación de las papas, eh, la genética que pueden utilizar en otros lados, no es comparable y el rendimiento son completamente distintos, ¿no? O sea, ahí hay campos perfectos con papas perfectas, todas igualitas, todas del mismo calibre, que es bastante fácil procesarlas y tienen toda la tecnología de procesado. Acá tenemos, al menos para lo que es papas nativas, eh, cultivos a grandes alturas, sobre los 3.000 4.000 metros de altura, en parcelas muy chiquitas, en quebradas, en pendientes. Se utilizan muchas técnicas de cultivo ancestrales, que es lo que le da a la larga a la papa nativa es ese encanto y esa cosa distinta que no tienen las papas extranjeras. Eh, entonces, hay rotaciones de cultivos para mantener las tierras produciendo bien y demás, y eso no nos pone en condición de poder competir con una papa extranjera. O sea, no hay forma. Y para el restaurantero, se puede decir, el rendimiento que le da una papa prefrita versus cortar tu papa y freírla en temas de uso de aceites, de tiempos para sacar tu producción que tienes que sacar rápido para atender a la gente, no funciona. O sea, tendrías que utilizar el tema de las papas prefritas, que hay algunas marcas prefritas locales, pero no hay los volúmenes que necesitaríamos para cubrir la demanda. O sea, pero quién sabe, por ahí puede haber una oportunidad para que se desarrollen más cosas, ¿no? Pero tendría que haber mucho apoyo por parte del gobierno y otras instituciones que están muy involucradas. Si bien entonces esta observación de las papas
prefritas y el tema de la importación, ¿en qué momento es que te das cuenta que usar las papas nativas en la presentación que tú las estás haciendo, que es la papa prensada, ¿cuándo es que te das cuenta que esta es una oportunidad de negocio fructífero? Es que no habían alternativas para, para este mercado. Si tú quieres un puré de papas, o lo haces en tu casa y compras tus papas, las sancochas, las pelas, las prensas y haces todo el proceso, o compras una caja de puré deshidratado que definitivamente no es igual, no es igual, no sabe igual, tiene otras propiedades. Entonces lo que nosotros buscamos hacer fue desarrollar un producto que a la hora de usarlo tenga las mismas propiedades organolépticas que el producto recién hecho y que lo puedas almacenar por un periodo largo, ¿no? Entonces, estuvimos haciendo muchos ensayos, pruebas, análisis, estudios de vida útil del producto y logramos un producto que se mantuviese, bueno, nosotros te lo tenemos registrado hasta por 8 meses, cuando realmente tiene una vida útil un poco mayor, pero tratándose de un producto nuevo dijimos, queremos asegurarnos que las cosas caminen bien. eh, y cuando lo quieres usar, queda tal cual, o sea, y puedes prepararte un puré que no tiene ningún añadido, no tiene ningún aditivo, no tiene nada, o sea, es 100% papa, lo puedes usar en 5 minutos y te sale un puré tal cual, como si, o sea, tienes la base para y lo único que tienes que hacer es agregarle, no sé, sal, mantequilla, leche, con eso ya tienes un puré, hay distintas formas de prepararlo, igualito con una causa, o sea, ahí te simplifica mucho el proceso de hacer cosas ricas y nutritivas en casa, ¿no? Entonces, fue por ahí un poco que se abrió la ventanita y, y bueno, comenzamos esta aventura de Roots. ¿Aproximadamente cuánto tiempo tomó este proceso de experimentación que me comentas? Fueron como 6 meses haciendo ensayos, pruebas, buscando las formas más adecuadas para lograrlo. O sea, ya habíamos, o sea, empezamos como jugando a la cocinita, una cosa por el estilo, ¿no? Empezamos haciendo unas pruebas iniciales en casa, de ahí pasamos a una cocina de verdad, una cocina industrial, eh, y comenzamos a hacer pruebas, pero bueno, si queremos un poco coger un proceso ya de producción, no es en una cocina, es armar una pequeña planta. ¿Qué procesos utilizas en una planta, ¿no? Entonces era comenzar a investigar qué equipos podríamos utilizar, qué cosas había en el mercado que se adecúen mejor a lo que necesitábamos. Y bueno, comenzamos a implementar la planta y esto fue prácticamente todo el 2019, se puede decir, ¿no? Y de ahí empezaron los temas de licencias, certificaciones de plantas, uf, todo, todos los temas documentarios que hay alrededor para sacar adelante el proyecto. Bien, Roots Foods trabaja con papa Tumbay, ¿cierto? Sí, correcto. Ahorita solamente con tu país. Ujú. ¿Cuál es el viaje desde que se recolectan las papas hasta que tenemos ya Roots Foods en casa? Eh, bueno, acá hay dos cosas. O sea, el propósito de Roots inicial, lo que pasa es que nosotros prácticamente nacimos en pandemia. Nosotros logramos los permisos, licencias y todo, nos las entregaron el 13 de marzo. El 15 o 16 declararon pandemia, ¿no? Y o sea, prácticamente se puede decir, nacimos y empezó la pandemia. Este, Nuestros planes originales eran comprarle directamente al agricultor y beneficiar directamente al agricultor. O sea, eliminar al distribuidor del medio de la cadena, ¿no? ¿Y por qué?
para pagarle un justiprecio al agricultor y que el agricultor a las finales siga produciendo sus papas. O sea, ¿qué es lo que pasa con muchas de las variedades raras de papas? Que se siembran en distintos caseríos muy chiquitos y pasan son tradiciones de generación en generación de una misma familia. Y puede ser una sola familia la que tiene esa variedad de papas. Cada vez se les paga menos a esta gente y lo que hacen a las finales son las nuevas generaciones no quieren continuar con esto. Entonces migran a las ciudades y esas variedades van a acabar desapareciendo. Entonces, ¿qué buscábamos? Poder pagarle directamente al agricultor un justiprecio por el producto que le permita continuar con esta tradición. O sea, que diga, oye, ¿para qué me voy a la ciudad? Me quedo en el campo haciendo lo que me gusta y tengo un ingreso justo por mi trabajo. Lamentablemente empezó la pandemia y tuvimos que un poco frenar y entrar a la cadena de distribución normal. O sea, nosotros tenemos un acuerdo de cooperación con el CITEPAPA, que es un organismo adscrito a Produce, a fin de poder utilizar productos de agricultores que utilicen buenas prácticas agrícolas. O sea, básicamente el CITE se encarga de asegurarse que estos cultivos eh, utilizan, por ejemplo, agroquímicos no tóxicos, que utilizan aguas de tierras altas, que hacen las rotaciones de cultivos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, te garantizan de que tienes un producto de calidad. Cuando empieza la pandemia, eh, llegar directo al agricultor se nos hizo inviable, o sea, se cerraron muchos canales y la verdad que no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué iba a pasar al día siguiente ni nada por el estilo. Entonces, a través del CITE nos recomendaron con qué mayoristas podíamos trabajar, se puede decir, ¿no? Que eran aquellos que les compraban a estos agricultores, ¿no? Al menos podíamos asegurar el origen del producto, más no la compra directa. No teníamos otra chance. Entonces, eso se ha mantenido en el tiempo eh, y es así. O sea, ahorita adquirimos el producto en Lima, son papas que vienen de Huánuco, que es desde la zona, que es Papa María Tumbay de la zona de Ambo. Eh, Llega a Lima, entra en planta y se procesa, ¿no? Se hace todo el proceso interno hasta que te queda paquete, se puede decir congelado, y esto es lo que está llegando a los distintos supermercados. ¿Cuán dificultoso fue para el negocio que los agarre, o sea, el inicio los agarre en plena pandemia? Uf, nos cambió todo el esquema. Nosotros ya habíamos tenido conversaciones previas con varias cadenas de supermercados. Eh, el producto de por sí gustó mucho. Es más, o sea, dejábamos muestras, ellos mismos hicieron sus propias pruebas, se dieron cuenta de que la cosa funcionaba súper bien. Y bueno, la cosa era iniciar. Tan pronto nos dieron las licencias y habíamos pasado las certificaciones de planta, intentamos empezar, pero de pronto fue, ahorita no ingresan proveedores nuevos. O sea, lo primero fue, ahorita no entra nadie nuevo. Nos quedamos, ¿qué hacemos por acá? Se nos cerró este canal. Otro de los canales que pensábamos utilizar era con los restaurantes. Se cerraron los restaurantes, no había quien venderle, pero sí la gente empezó a cocinar mucho en casa. O sea, cosa que antes no hacían, la gente empezó a cocinar en casa y quería simplificarse un poco las cosas. Entonces comenzamos con una venta directa, un boca a boca, una difusión en redes y demás, esperando que se abran los canales de venta con los cuales esperábamos trabajar, que eran con los supermercados. En el tiempo se fueron abriendo los supermercados, pasando desde 3, 6, y algunos todavía ya no regresaron a la situación anterior. Este, pero si bien entramos, no había la posibilidad ni de hacer impulso,
ni de hacer degustaciones, que era un tema primordial para nosotros, tratándose de un producto nuevo y de una forma nueva de hacer las cosas. Entonces, no había forma como enseñarte y que haya una persona y que tú estás pasando con tu carretita en el supermercado y te diga, pruebe esto funciona así o así. Ya no había eso y lo único que había era la posibilidad de que tu producto esté en una góndola y tú tenías que ver las formas por todos lados de enseñarle a la gente, de generarle la necesidad a la gente y de que busquen el producto, ¿no? Entonces ha sido un camino un poco difícil. Recién se está abriendo la posibilidad de hacer impulso. Recién vamos a empezar con impulso después de buen tiempo, año y medio, pero, pero bien, o sea, ha permitido afianzar muchas cosas, fortalecer los canales de comunicación, mejorar algunas cositas, hay muchas cosas más por hacer. Sacamos una presentación adicional, ¿no? Pues te vas dando cuenta en el camino de que algunas cosas no son como uno las cree ideales, ¿no? O sea, para nosotros era formato de 1 kilo, que a la larga 1 kilo de pura pulpa de papa es, no sé, alrededor de 1,25 kilos, o tal vez un poco más. Pero a la hora que tú ves un paquetito que está empacado al vacío, está compactado. A la hora que lo procesas, se infla y te salen, no sé, 6 porciones de puré de papa, y dependiendo de cómo te guste, más espeso, más aguadito, rinde más, ¿no? Pero familias jóvenes o gente que vive sola, me decían, oye, no te compro porque basta que abra tu paquete y tengo que comer papas toda la semana o 2 semanas, ¿no? Entonces, no me da para tanto. Y ahí fue que hemos sacado el empaque de medio kilo, más chiquito, y recién estamos recién estamos introduciéndolo en las cadenas de supermercados, ¿no? Esperamos ya que esté más visible pronto. Bien, Augusto, ¿tú siempre te has dedicado a la industria de alimentos? Eh, industria, como industria no, está muy vinculado al tema de alimentos, pero por el lado de alimentación colectiva, o sea, en temas de concesionarios alimenticios para empresas mineras, grandes proyectos y temas por el estilo, pero no como industria alimentaria. Ujú. Eh, pero bueno, estando en el rubro siempre te das cuenta y decías, oye, hay cosas que se pueden hacer que podrían beneficiar a ambos lados, ¿no? Ambas partes. Y estaba ese bichito siempre dando vueltas hasta que, bueno, se hizo un poco realidad el tema, ¿no? O sea, hay que seguir empujando, hay que seguir remando, pero, pero la cosa, el producto en sí está teniendo muy buena acogida y la idea es empezar a sacar más variedades, más presentaciones y demás. Ujú. Augusto, ¿tú eres un emprendedor part-time o estás 100% dedicado a Roots Foods? Ahorita estoy part-time y yo creo que ha Ujú. sido tema de la misma pandemia. Eh, por la misma coyuntura como se dieron las cosas, hoy en día por un lado, se puede decir, soy empleado y soy emprendedor, ¿no? Soy empleado y empresario a la vez. Eh, y bueno, es cosa de saber llevar las cosas, tienes que ordenarte mucho y tener gente en la cual puedas confiar para hacer las cosas, ¿no? Ujú. ¿Cuán sencillo o dificultoso ha sido para ti encontrar a tu equipo, las personas que son parte de Roots Foods? Uf, han dado vueltas varias cosas, o sea, eh, hay, o sea, si bien el proceso de producción, gran parte está tecnificado, hay muchas partes que aún siguen siendo manuales, que no las tecnificamos porque todavía no era necesario. Creemos que más adelante, tan pronto se den las condiciones, tenemos ya identificado qué cosas debemos hacer para poder mejorar la productividad que tenemos, pero sí es bastante complicado contar con un equipo eh, confiable, en el cual a la larga
tú haces muchas cosas, se puede ir a control remoto y esperas que las cosas estén saliendo bien, ¿no? Tienes que partirte, estás en un lado, regresas al otro, eh, pero el saber que tienes alguien que te está cubriendo las espaldas, se puede decir, es súper importante, ¿no? Y cuesta trabajo, es capacitación permanente, es, es un, es un ida y vuelta, o sea, en la medida que tú le das a las personas confianza, les das posibilidades también de desarrollarse y demás, la gente también te devuelve igual, ¿no? Entonces hay que, hay que estar ahí, o sea, es un ida y vuelta permanente esto. Quitando la pandemia, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que has tenido que superar en este camino de emprender? Quitando la pandemia, bueno, es que la pandemia puso muchos baches en general. Eh, Sin pandemia, tema complicado para nosotros resulta el tema de impuestos, por ejemplo, porque hace, para nosotros, hace que se incremente el precio del producto final, eh, pues, por ejemplo, las papas son vegetales y están liberados del pago del IGB, por ejemplo. Entonces, yo compro papas y yo no puedo deducir por ningún lado la compra de papas. En cambio, al transformar mi producto, que sigue siendo 100% papas, pero ya está transformado en otro paquete, yo pago el IGB por el 100% del producto. O sea, yo no puedo deducir nada más que tal vez por los empaques, envases y demás. Eh, entonces, es un tema que de entrada te pega, ¿no? Que es, o sea, hay productos que, por ejemplo, que son mínimamente procesados, que gozan de estos beneficios, pero nosotros, si bien ha sido mínimamente, entre comillas, procesado, eh, sí ha sido alterado completamente, ¿no? O sea, de una forma natural acaba en un empaque cuadrado, se puede decir, ¿no? Entonces, ese es un tema complicado, el acceso que también ha sido tema de pandemia, ¿no? El acceso a créditos o temas por el estilo fue complicadísimo en temas de pandemia. Eh, no, nosotros no pudimos acceder a ninguna reactiva ni nada, no teníamos historial anterior. Hubo que pasar de todo un poco, ¿no? Pero seguimos vivos, que es lo importante. Bien, finalmente, ¿qué es lo que podemos esperar de Roots Foods para el 2022? Para el 2022, l- lo que venimos haciendo ya desde hace un tiempo, y es donde estamos poniéndole muchas ganas, es el salir a otros países. En el transcurso de este año, Roots también fue caso de estudio para una maestría de la Rice University de Estados Unidos. Lo utilizaron como un caso de estudio y vieron la posibilidad de analizar posibles mercados hacia los cuales podríamos ingresar. Hoy en día estamos trabajando bastante en esto. Hemos estado participando en algunas ferias como la Expo Alimentaria y demás, y estamos desarrollando a ver cómo podemos ingresar a otros países. Creemos que por ahí ese es el camino y ese es, eh, creo, el sitio donde van a valorar tal vez más estas papas amarillas que no hay así nomás en todas partes, eh, y las cosas que puedes sacar, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú te vas a Estados Unidos, tú puedes comprar las papas amarillas congeladas, enteras congeladas, y definitivamente a la hora que las retermalizas, no te quedan iguales que una papa amarilla recién hecha, cosa que Roots sí te queda como si fuese una papa recién prensada de papa amarilla, o sea, te queda el sabor tal cual, ¿no? Entonces, por ese lado creo que podríamos tener una ventaja importante. Hoy en día siempre hay temitas que complican,
el tema de los fletes que se han disparado. Pero bueno, no le quita, estamos trabajando mucho en el tema y nos estamos preparando para que tan pronto se nivelen un poco las cosas, poder empezar con este proyecto. Bien, buenísimo. Muchas gracias, Augusto, por tu tiempo y por esta entrevista. No, gracias a ti, Samantha.